Vamos a la palabra para esta tarde y quiero tomar el texto que está en segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 hasta el versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al versículo 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basebet, el Tenomita, que era el principal de los tres más famosos en una batalla, mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dadot, el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín. Para la batalla, los israelitas se retiraron. Versículo 10. Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Samat, hijo de Agüed, el Araratita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió. Derrotando a los filisteos, el Señor le dio una gran victoria. Padre, gracias te doy, Señor, en esta hora. Hemos leído tu palabra y permítame que a través de ella podamos entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Que sea el momento y la ocasión para que la presencia de tu Espíritu esté en medio de nosotros y que ella, tu palabra, llegue a nuestros corazones como ese bálsamo y llegue a nuestros ojos como ese colirio y podamos, Señor, ser llenos de tu presencia. Te lo pido a ti solamente en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La historia que habla este libro, el segundo libro de Samuel, nos habla de los héroes del ejército de David o de los valientes de David. La semana pasada hablábamos de esa cueva de Adulán en la cual David se fue a refugiar. Estuvo por un tiempo en esta cueva, siendo perseguido por Saúl. Había de pronto un temor, había de pronto un miedo y fue a refugiarse en aquella cueva de Adulán. Hablamos sobre esto la semana pasada y la historia que narrábamos la semana pasada nos decía que no solamente había llegado a esta cueva de Adulán David, sino también su familia, sus padres. Y de allí también se le anexaba un grupo de hombres que dice la historia que posiblemente llegaron a 400 hombres. Y eran hombres que estaban en un momento difícil de su vida, hombres que estaban con el miedo, con el temor, hombres que estaban endeudados y hombres que estaban en su espíritu de estar afanados por lo que estaba sucediendo. Quiere decir que a este hombre llamado David no le llegó cualquier persona. Le llegaron las personas que estaban con una aflicción, que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo endeudadas y llegan y se enclaustran allí en esta cueva de Adulán. Ya no era solamente David, sino también era un grupo de personas con falencias, con problemas, con necesidades y se unen a este gran grupo. Y hablamos de ese remanente, como David, con la sabiduría que otorga la presencia del Señor en nuestras vidas, pudo manejar el entorno, el medio en el cual era un poco hostil, porque no estamos hablando de un lugar que era reservado de 5 estrellas, estamos hablando de un lugar nóspito como era la cueva de Adulán. Ahora, tomando esta escritura o estos pasajes bíblicos de este libro de Samuel, nos habla de los héroes del ejército de David, en especial 3 que ya mencionamos.
Cuando estábamos hablando de la cueva de Adulán, yo lo decía la semana pasada, trayéndolo a nuestro tiempo, trayéndolo a nuestro escenario de nuestra vida cotidiana. Muchas veces tu vida y mi vida tiene que pasar por cueva de Adulán. Muchas veces nos vamos a tener que incursionar en estas cuevas. Aquí la dinámica que decía es que la cueva de Adulán tiene que ser un paso de transición. La cueva de Adulán no puede ser un paso de estadía perpetua. Cuando la cueva de Adulán se vuelve para el creyente un lugar de estacionamiento perpetuo, estamos perdiendo. David necesitaba entrar a la cueva de Adulán. Allí había un trato a través de la palabra. Allí había un trato a través del Padre. Necesitaba pulir a un hombre que más adelante iba a ser el rey de Israel. Iba a ser el hombre asignado por el profeta para gobernar y dirigir al pueblo de Dios. Muchas veces nuestra vida diaria se vuelve un corre-corre y muchas veces por las cosas que hacemos a diario podemos llegar a la vanagloria, podemos llegar a la prepotencia, podemos llegar al orgullo que nos lleva a exaltarnos y perdemos la dirección correcta que es en la roca Cristo Jesús. Posiblemente, no lo narra la historia, posiblemente podemos creer que este hombre David, recordemos que en este sector es donde le da muerte a Goliat. Recordemos que era el pastor de ovejas de su padre. Recordemos que era el hombre que le cantaba, le adoraba con el arpa al rey Saúl. Recordemos toda esta historia que posiblemente nos la han contado desde chicos. Y es una historia donde tenemos referencia de un hombre grande de la historia bíblica como es David. Pero posiblemente no se nos habla muy seguido de estos acontecimientos un poco negativos de la vida de un hombre grande como fue David. Pero acontecieron en la vida del rey antes de llegar a ese momento especial del palacio. Y estando ahí, Dios hace un trato con él, Dios habla a él y ahora el grupo de hombres que estaban casi que en la misma sintonía que David necesitan también una palabra fresca a la cual posiblemente David transmitió y se fortalecen en el espíritu para poder seguir a lo que Dios había encomendado, el palacio del rey. Les decía que cuando nosotros entramos a la cueva de Adulán y la hacemos como una zona de confort, perdemos caminar al palacio del rey. Y la idea es que la cueva de Adulán en su vida no se vuelva un estancamiento, que sea solamente un paso de transición para lo que Dios quiere hacer con su vida y con mi vida. He titulado la enseñanza para esta ocasión, Valientes que van al palacio del rey. ¿Cómo se llama? Valientes que van al palacio del rey. Y nos está hablando de valientes la palabra de esta noche. Nos está hablando de héroes del ejército de David. Hombres común y silvestre, pero que fueron transformados a través de la palabra, que fueron regenerados a través de la palabra para darle una misión, para llevarlos a un camino hacia el palacio que posteriormente iba a tomar este joven pastorcillo de ovejas, que a la postre fue el rey de Israel. Ahora vemos a través de esta escritura cómo estos jóvenes valientes o héroes del ejército de David se vuelven fuertes en la pelea, se vuelven fuertes al enfrentar al ejército contrario a los filisteos, se vuelven gente o hombres de guerra. Y estaba haciendo Dios un trato. Ahora, si yo miro esto a la enseñanza del domingo pasado, ¿no eran los que estaban afligidos? ¿No eran los que tenían miedo? ¿No eran los que estaban endeudados? Eso dice la escritura de Samuel. Ahora aquí me muestra otra perspectiva de estos valientes o de estos héroes. Anteriormente yo creo que la sociedad del momento no daba un peso por ellos. ¿O quién quiere tener a su lado un afligido, un angustiado, un endeudado? Nadie. Pero ahora la palabra me muestra que estos que estaban endeudados ahora se vuelven valientes. Ahora se vuelven héroes del ejército del que iba a ser el rey de Israel. ¿Cómo cambia el escenario? ¿Cómo cambia la figura? Solamente lo puede hacer nuestro Padre.
Solamente lo puede hacer la reverencia de su palabra sobre su pueblo, cuando se invoca el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Ahora lo traigo a colación a nuestro diario vivir. Y yo puedo preguntar en esta noche, ¿cuál es la cueva de Adulán que estás viviendo? ¿Cuál es el momento difícil de tu vida hoy? Económico, sentimental, emocional, espiritual. ¿Cuál es tu problema? Que de por sí muchos podemos tener a la orden del día. Y ahí podemos enmarcar cuál es tu cueva de Adulán hoy. Lo dijimos la semana pasada. Pero si aprendemos a discernir los tiempos en el espíritu, si aprendemos a discernir lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, déjeme decirle que si estás viviendo en una cueva de Adulán, no es para muerte, es para vida. Pero necesitamos capturar el mensaje de Dios y atraerlo, incrustarlo en nuestro interior. Y a través del mensaje podemos edificar valientes internos en nuestro espíritu. Podemos fabricar dentro de nuestro interior hombres que se vuelvan héroes delante de los escenarios que el enemigo va colocando. Tenemos que cambiar el escenario. Tenemos que cambiar aquello que de pronto nos ha dejado estacionados en un solo lugar. Y posiblemente no estamos avanzando hacia el palacio del rey. Estamos avanzando a algunos lugares que no son de la voluntad de Dios. Y estos hombres decidieron escuchar la voz de su futuro rey. Estos hombres decidieron cambiar todo un escenario, cambiar la historia de sus vidas. Y yo vengo a decirle en esta noche lo que el Espíritu ha colocado en mí. La iglesia tiene que cambiar los escenarios. La iglesia está llamando para afectar. La iglesia está siendo un ente para afectar, para hacer luz en medio de la oscuridad. La iglesia no se puede quedar cuadriculada en cuatro paredes. La iglesia tiene que salir como salía la iglesia primitiva de Pablo, de Pedro. Hombres que caminaban, hombres que hacían recorridos extensos, caminaban por encima, caminaban por debajo, iban allá, iban acá, se montaban en sus barcas y hacían travesías de días, de semanas para predicar la palabra. Para eso está la iglesia de este tiempo, para afectar el entorno en el cual Dios nos ha colocado. Tenemos que ser una iglesia que afecta los escenarios. Pero para eso tiene que volverte un héroe. Para eso se tiene que volver un guerrero, un hombre valiente en las manos de aquel que nos llamó. Y esto me estaba hablando de la historia de estos hombres. El camino al palacio nos lleva a poseer conocimiento, nos lleva a poseer crecimiento y empoderamiento para influenciar como embajadores plenipotenciarios del reino de Dios en la tierra. Pedro lo dice en su carta: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El linaje que tú tienes es un linaje de reino, no es cualquier linaje. Tú eres llamado para ser hombre de influencia, para ser mujer de influencia, para ser familia de influencia. Ahora, si yo soy ese estereotipo de persona, yo necesito que eso viva en mí. Necesito ser ese hombre, esa mujer valiente. Por eso tu vida y mi vida no puede tener cualquier camino. El camino que te corresponde a ti y a mí es el camino hacia el palacio del rey. Es vivir en una vida plena. Desde luego van a haber momentos difíciles, van a haber altercados, van a haber enfrentamientos, pero en sí tu vida tiene que ser una vida camino al palacio del rey. Ahora solamente caminaremos hacia el palacio en la medida que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones se expandan en Cristo Jesús. Si nosotros no estamos pegados a la fuente, difícilmente podremos caminar hacia el palacio del rey. Porque mientras asignemos el lugar, está allá, y comience yo a caminar en esa dirección correcta, van a haber muchos atajos que posiblemente
el susurrar del oído del padre de la mentira, que usted sabe quién es, te va a decir, por aquí si pasas va a ser más rápido para que llegues allá. Y de pronto esos atajos te pueden perder la dirección correcta hacia el palacio. Por eso es importante que si estás unido al cuerpo de Cristo con una visión que Dios ha colocado en tu corazón, ojo, caminemos con el mismo pensamiento, con las mismas palabras, con las mismas acciones que Cristo nos dejó. Somos personas llamadas para influenciar. ¿A dónde tienes que influenciar? En tu casa, en tu colegio, en tu universidad, en el área del comercio. ¿A dónde tienes que influenciar? Dios te ha preparado para que seas un influyente. Por eso la carta a los romanos del apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2, muy conocido, nos dice que necesitamos renovar ¿qué? La mente. Dice, no se amolde a este mundo. No nos amoldemos a un sistema. No se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para caminar en pos a ese lugar que estamos hablando hoy, los valientes van camino al palacio del rey. Para ir como un valiente, yo necesito sacar el estereotipo del hombre viejo que hay en mí y colocar ese hombre nuevo que está en Cristo Jesús. Para poder tener pensamientos, para poder tener palabras, para poder tener acciones diferentes a lo que tiene el mundo. De esa forma mi vida se va a convertir en un héroe. Por eso necesitamos sacar el valiente que está en nosotros y que por sí lo hay, Dios lo colocó. Pero no lo podemos hacer cuando dejamos el pensamiento en el antiguo hombre. No lo podemos hacer cuando dejamos nuestra visión en el antiguo hombre. No lo podemos hacer cuando dejamos nuestras acciones en el viejo hombre. Necesitamos tener una renovación y eso solamente le hace la presencia del Espíritu en medio de nosotros. Por eso Dios primero edifica y forma en nosotros lo que va a salir de nosotros. Me encanta porque Dios hace el trabajo de adentro hacia afuera. Él inicia produciendo en nosotros ¿qué? El querer, dice la palabra. Y luego nos procesa el hacer. Por eso la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo también, nos dice en el capítulo 2, versículo 13, por favor. Miren lo que nos habla aquí referente a lo que estoy hablando. No hagan nada por egoísmo. Filipenses 2:13, por favor. Pues Dios es quien produce en ustedes y en mí el querer como el hacer, para que se cumpla, ojo con la palabra final, para que se cumpla su buena voluntad. Me encanta porque comienza hablando el escritor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Comienza diciendo, pues Dios es quien, ojo, no el hombre, no el sistema, es Dios quien produce en usted y en mí tanto el querer. No puedo entrar a hacer sin antes no haber un querer. No puede cambiar las normativas de la palabra. Muchas veces vamos a querer hacer, vamos a querer o vamos a hacer sin antes haber algo dentro de nosotros que quiera hacerlo. Por eso, cada vez que usted acciona algo en su vida, sean palabras, sean pensamientos o sean acciones, es porque de antesala el Espíritu Santo colocó en ti el querer. ¿Qué pasa cuando nos convertimos? ¿Qué pasa cuando conocemos una verdad? Es el Espíritu Santo que viene y toca nuestro interior y nos pone a querer ser diferentes, a salir del anonimato, de la podredumbre, del viejo hombre, del sistema en que nos encontrábamos. Entonces viene el Espíritu y comienza a colocar ese primer amor que habla Apocalipsis, que hacía con las iglesias del Apocalipsis. Comenzamos a tener ¿qué? Un primer amor. Y no queremos salir de la iglesia. Queremos estar en todas las actividades que la iglesia ejercita.
¿Por qué? Porque hay un primer amor, hay un querer apasionado por la obra redentora de Cristo. Hay una pasión interna y esa pasión interna me lleva a que el Espíritu Santo me coloque el querer a ser lo que Él desea que hagamos. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, difícilmente vamos a querer hacer lo que yo quiero en mi voluntad. Y ahí perdemos. Porque la voluntad tuya está aquí. La voluntad de Dios es eterna. Y por eso es importante que tu vida y mi vida aprendamos a adquirir el querer como el hacer, pero en la voluntad de Dios. David y sus hombres salieron en el momento que tenían que salir de la cueva de Adulán, porque no accionaron el querer a su forma, ni el hacer a su voluntad, sino accionaron el querer y el hacer del Espíritu Santo. Y por eso vemos gente que viene a la iglesia y usted voltea a mirar algunos meses o algunas semanas o algunos días y el hermano que desapareció, se fumó, se fue como agua entre los dedos, no sabemos dónde está. Y muchas veces, wow, volvió al mundo, volvió otra vez a esa oscuridad. ¿Por qué? Porque esa persona quiso ser un valiente, quiso ser un héroe en el querer de su forma y en el hacer de su forma, no cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso he dicho muchas veces, no te muevas si no hay una dirección en la voluntad de Dios. No haga una acción si no está en la voluntad de Dios. Siempre que esté la voluntad de Dios por delante de cualquier otra cosa. Se necesita que esto esté allí. De manera que el hacer la voluntad de Dios nos lleva a ser ¿qué? Generadores de ¿qué? De visión, de conquista y de gobierno. Cuando estamos en esta línea, cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios como verdadero héroe de Cristo y como verdaderos hombres y valientes y mujeres valientes en la voluntad de Cristo, estamos aptos para poder ser generadores de una visión, de una conquista y de un gobierno, que es lo que Dios quiere. O la vida de Josué no fue así. Un hombre que entendió la visión. Un hombre que tenía que pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Tenía que llevarlos a cruzar el Jordán. Ahora no está Moisés. Se acaba la historia de Moisés. Ahora se le delega la función a aquel hombre que caminó por un tiempo con ese héroe del desierto, Moisés. Ahora la función se le delega a este pequeño hombre. Pero ¿qué pasa? La visión la traía clara. Y fue un hombre que pasó el Jordán y comenzó a conquistar. Eso me narra la historia bíblica. Fue un conquistador. Pero la historia me dice que de pronto no delegó esa funcionalidad de aprender a gobernar. Y es cuando pasa el libro de los Jueces. Se necesitó de pasar un tiempo y llegar ahora el rey David a gobernar después de Saúl. Ahora gobierna David, el que estaba en la cueva de Adulán, el que estuvo allá incrustado, ahora viene a reinar. Ese hombre llamado David aprendió lo que era una visión, aprendió lo que era conquistar y aprendió lo que era gobernar. La historia lo narra de esta forma. Pero para esto se necesita que un pueblo y que un liderazgo visione guerreros y hombres valientes para el escenario. Si no tenemos un espíritu visionario, posiblemente no vamos a conquistar y posiblemente no vamos a gobernar. Y vamos a quedarnos con lo mismo que siempre hemos tenido. De pronto, nada. Dios le habla a estos valientes a través de David. Y hoy nos habla la palabra a nosotros a través de ella, de la Escritura. Acompáñame por un momento al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Y lo leemos hasta el versículo 5, 23, 2. Mire lo que se le habla a David. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, ¿qué pasa?
El que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios será como la luz de la aurora, en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba de la tierra. Seguimos, por favor, al 5. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno. ¿Un pacto qué? Eterno, bien reglamentado y seguro, y que se cumpla todo mi deseo. Estaba hablando el rey, estaba hablando el que estaba incrustado en la cueva de Adulán, el que tenía miedo, el que tenía temor, el que estaba custodiado por un poco de miedosos y endeudados y llenos de espíritus allí atormentando sus vidas. Ahora está hablando de una perspectiva de rey y está hablándole a su pueblo, está hablando de una forma directa. Le está hablando a los valientes, a los que tuvieron la osadía de salirse de una cueva hostil. Hablarle a unos hombres que habían sido perseguidos igualmente que él. Ahora le está hablando de un lenguaje de gobierno. Le está hablando de un punto de vista de conquista. Le está hablando de una visión que ya está establecida y que ya está en movimiento. Me encanta porque en el versículo, vamos un momentico atrás, al 3. Dice la palabra, el Dios de Israel habló. No es que va a hablar, habló. La roca de Israel me dijo. Y cuando está hablando de roca, usted sabe a quién se está dirigiendo. El que gobierne a la gente con justicia. Y la iglesia del Señor para este tiempo está ¿para qué? Para que gobierne con justicia. Y dice, el que gobierne en el temor de Dios. Si Dios te ha colocado para este tiempo como un valiente, es para que gobierne en el temor de Dios, primeramente. Está hablando la palabra. Y para que esto se cumpla, tiene que dejar la cueva de Adulán. Esta palabra no se le puede incrustar a alguien que está con el miedo. Esta palabra no se le puede incrustar a alguien que está en el temor, a alguien que está endeudado, afligido en el espíritu. De pronto no lo va a entender, porque su aflicción lo está llevando a que se incruste en la cueva de Adulán. Esta palabra está diseñada, que acabamos de leer, para hombres y mujeres que aprenden a gobernar en el temor de Dios. Es ahí cuando hay la sustancia del Espíritu Santo para poder salir. El problema es que muchos hemos experimentado la salvación. Y estoy hablando con la iglesia directamente. El problema es que muchos hemos experimentado la salvación, pero no la conversión. Y muchos hemos tenido remordimiento, pero no arrepentimiento. Y por eso seguimos en la cueva de Adulán. Porque el temor y el miedo no te ha alcanzado para ver una salvación. El temor, el miedo, el endeudamiento y la aflicción en el espíritu no te alcanza para tener una conversión, sino un remordimiento. Y desde luego no lograr un arrepentimiento, que es lo que quiere el Señor con tu vida y con mi vida. Porque nunca hemos abandonado los viejos hábitos de la cueva de Adulán. Es ahí el problema. Y por eso vemos a la iglesia estacionada. Por eso vemos a la iglesia en un solo lugar. Por años y por siglos ha estado ahí. Porque todavía estamos haciendo los hábitos que un día hicimos en la cueva de Adulán. Miedo, susto, no sé qué pasa, no puedo, quién sabe, tal vez, yo no. Perdemos el escenario de poder caminar al palacio del rey. ¿Por qué? Porque hemos experimentado de pronto la salvación, sí, pero no hemos tenido una verdadera conversión, sino lo que hemos tenido es un remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Él. Y esto nos lleva a que no podamos salir de la cueva de Adulán, que nos mantengamos vigentes en esa cueva con un pensamiento, con una palabra y con una acción todavía del viejo hombre. Ahora, nosotros como creyentes necesitamos tener un total arrepentimiento. Pero si tú y yo nos arrepentimos de nuestros malos hábitos, la palabra da fortaleza
y la palabra nos renueva. Tenemos que cambiar el hombre andrajoso que está en nosotros. Y el apóstol en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22, nos lo dice. Texto que hemos colocado estos días. Y dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse, ¿qué? El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Seguimos al 23, por favor. Ser renovados en la actitud de que su mente, vuelve a hablar el escritor, vuelve a hablar el apóstol. Es una palabra apostólica y nos está llevando a que tenemos que renovarnos, tenemos que cambiarnos si queremos caminar al palacio del rey, si queremos llegar como valientes, como héroes. Porque la cueva de Adulam nos llena de temor, nos llena de miedo, nos llena de pánico, nos llena de una forma horrible y nos captura y no nos deja renovar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Versículo 24. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, ojo, de la nueva, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Seguimos, por favor. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se oponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. Seguimos, por favor. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Nos está hablando del Espíritu, con el cual fueron sellados por el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Este era el escenario que había en la cueva de Adulam. Hombres amargados, hombres iracundos, hombres endeudados, todas estas falencias y muchas más de pronto estaban aquellos hombres que se agregaron a la cueva de Adulam con David. Pero ahora la escenografía es otra. Ahora el momento es otro. Ahora el momento es que se vuelven héroes y valientes del rey David. Y termina diciendo el versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la dinámica que tenemos que rescatar para poder ser héroes y valientes y poder ir en pos del palacio del rey. Es ahí que el Señor quiere meternos. Y quiero decirte algo, que si en tu vida y en mi vida hay un arrepentimiento de nuestros malos hábitos, la palabra nos habla de algunos aspectos o características importantes para que caminemos como valientes guerreros hacia el palacio del rey. Y quiero solamente mencionar 3 aspectos o características importantes que encuentro en estos hombres que hablé en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 8 al 12. Y la primera característica que yo encuentro en estos valientes del rey David es que fueron hombres determinantes. Y es importante que tu vida y mi vida tenga una determinación. Dice el versículo 8 del segundo libro de Samuel, que tomamos como referencia a la plataforma de la enseñanza. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José, Basebet, el Tadmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Comenzamos a mirarle estas características importantes que estos hombres de Dios tienen para poder ir en pos de una victoria asegurada, de poder estar en el palacio, de poder ser parte integral del palacio del rey. Amada iglesia del Señor,
Es importante que esta característica esté en tu vida si quieres caminar hacia ese palacio. La determinación de ellos resaltaba su firmeza para luchar por las cosas que Dios les había prometido. Y ellos tenían una clara convicción de lo que iban a lograr. Ahora, tú y yo, como líderes, debemos ser determinantes para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestros anhelos, para lograr esa santificación y ser parte de esa generación diferente que el mundo hoy necesita. No podemos ser las mismas caras con los mismos de afuera. Tenemos que ser hombres y mujeres que afectemos el entorno que el mismo Dios nos va colocando en los diferentes escenarios de tu vida y de mi vida. Pero para que esto suceda, tu vida y mi vida tiene que tener una determinación. Mirar a Cristo, el consumador de la fe. Caminar con una visión clara, a sabiendas que tienes que ser un hombre de conquista y un hombre de gobierno. Quitarse el ropaje andrajoso del viejo hombre y estar edificado a través de la palabra para poder ir a ser un hombre determinante. Lo decía esta mañana y lo repito en esta hora a los padres que nos acompañan. Hablo con los padres. Un padre tiene que ser una persona determinante para formar hombres de bien a la sociedad. Estamos viendo en este mundo tan corrupto hombres y mujeres que Dios les ha dado el privilegio de procrear vida y ser frágiles en la educación. Papá que me escucha, tiene que tomar la determinación radical de formar hombres temerosos de Dios. Y eso está en ti. Si Dios te dio una saeta, es para que determine formarla en el temor de Dios. Formarla en esa gracia, en ese amor de Dios. Estamos viendo padres que flaquean en el momento de tomar determinaciones de formación hacia los hijos. Estamos viendo padres que son permisivos en la formación de los hijos. Se adaptan a los sistemas del mundo. ¿Cómo se le ocurre que un niño escasamente con 2, 3 años esté ya manejando un sistema como el celular, la tabla? Estamos siendo permisivos con muchas cosas. Yo no estoy en contra de la tecnología. Es buena si se sabe edificar. Pero ellos están para en este tiempo estar haciendo otras cosas. Y muchas veces por no tener el tiempo y muchas veces por no quererlo hacer, ese espacio que se le da a la tabla es su espacio para educarlo. Es el espacio que Dios está permitiendo para que usted interactúe con su hijo, para que usted le enseñe como le enseñaba el pueblo de Israel a los pequeños. Un chico siendo del pueblo de Israel a los 9 años ya es una persona con el temor a Dios, con la reverencia a la palabra. Pero nosotros llegamos a una edad adulta y ni la conocemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay padres determinantes que puedan enseñar el temor a Dios. Son personas frágiles en la formación. Padres que no entran en este aspecto, en esta característica para formar valientes camino al palacio del rey. Job, en el capítulo 22, versículo 28, nos dice el escritor: determinarás a sí mismo que una cosa y será firme, y sobre los caminos resplandecerá ¿qué? Luz. Tienes que determinar, tienes que aprender a determinar. La versión Reina Valera lo dice de esta forma como lo estoy pronunciando. Determinarás a sí mismo una cosa. Y será ¿qué? Firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Quiere decir que si no toma una determinación de cambiar el ropaje andrajoso, de arrepentirse, de ver una visión diferente, de aprender a conquistar cosas diferentes, de aprender a gobernar lo que Dios te está dando, déjeme decirle que tu camino al palacio no resplandecerá. Y por eso encontramos a personas metiéndose por cuentos o por otros lados que no son. Personas que quieren buscar atajo para llegar al palacio del rey, porque a ver si llego más rápido. Entonces nos gusta la vida fácil, nos gusta el dinero fácil, nos gusta los acomodos del mundo. Pero cuando queremos ir al palacio, tenemos que pagar un precio. Tiene que determinar que su camino al palacio haya luz.
y no oscuridad. Y por eso dice la palabra en el libro de Job: determinarás a sí mismo una cosa y será firme. Ojo, le está garantizando que si tú determinas con un corazón renovado, con una mente renovada, con una palabra renovada, con una acción renovada, sobre tus caminos resplandecerá luz. Le da garantía que tu camino tendrá luz y no tendrá oscuridad, aún por encima de las adversidades que se puedan dar en el camino. Segunda característica o segundo aspecto que debemos de tener para caminar como valientes guerreros al palacio del rey: tener valentía y firmeza. El versículo 9, por favor, dice: en segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodot el Ahojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín. Para la batalla, los israelitas se retiraron. Ojo, miedo. Pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria y las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos que habían quedado allí. Miren, mis amados, vemos a través de esta historia a un hombre llamado Eleazar, que traduce: Dios es mi ayuda. ¿Dios es qué? Mi ayuda. Y vemos a través de la historia cómo tiene que defender una vez más a su pueblo. Pero dice que los israelitas salieron, se retiraron. ¿Hubo qué? Un miedo. Pero este hombre había entendido que la cueva de Adulán era para un tiempo transitorio, no para que el miedo quedara incrustado en ellos. Ahora estoy viendo a este hombre, Eleazar, que su traducción dice: Dios es mi ayuda. Es un hombre que está siendo valiente y firme en la causa que está al frente. Tiene que enfrentar un grupo de hombres, de pronto también guerreros, hombres que quieren venir a hacer daño a su pueblo. Pero dice la escritura que fue tan fuerte el enfrentamiento, y dice que derrotó a tantos filisteos que la fatiga le quedó pegada a la espada en su mano. Cuando nosotros hablamos de la espada, ¿hablamos de qué? De la palabra. Quiere decir, mirando el nombre de este hombre Eleazar, Dios te va a ayudar en el momento de la fatiga. Dios te va a ayudar en el momento de la aflicción. Dios te va a ayudar en el momento de aquel Goliat que te pueda salir en el camino al palacio. Es el mismo Dios el que te da y te respalda el caminar hacia el palacio, no es el hombre. Y si la fatiga viene, recuerde que la palabra está vigente para que la tomes. Este hombre entendió que era la presencia del mismo Dios que le daba la fuerza para ganar en el frente de batalla. Cuando venga la fatiga, cuando venga el cansancio, cuando venga aquel momento donde la gente te va a dejar solo en el escenario que Dios te ha entregado, recuerde que la valentía y la firmeza no se la da el que está en su entorno, se la da es la palabra. Deja que esa palabra se incruste y se pegue en tu interior, porque es la palabra que te va a edificar, es la palabra que te va a transformar, es la palabra que te va a salvar, es la palabra que te va a llevar para que camines en pos de la victoria asegurada en Cristo Jesús. No es otra cosa, pero tienes que ser un hombre valiente y firme para lo que Dios está pidiendo. Vemos en estos 3 hombres estas características. No va a ser fácil cumplirlas. Muchas veces se vuelve difícil nuestros sueños. Tampoco será fácil vivir en santidad, desde luego que no. Y marcar la diferencia para agradar a Dios muchas veces se vuelve difícil. Pero en Cristo se puede. La palabra narra en Josué capítulo 1 versículo 9 cómo habla a este hombre. Y le dice: ya te lo he ordenado. Está hablando con Josué, el que va a pasar al pueblo de Israel. Este texto fue tocado anoche en la enseñanza de nuestro pastor. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Le está hablando de qué? De valentía. Le está hablando de firmeza.
No va a ser fácil la encomienda que se le ha delegado a este hombre. No es fácil pasar a un pueblo de millares a la tierra prometida. Ahora va a cambiar el escenario inhóspito de un desierto a un lugar de conquista, como era Jericó y las diferentes ciudades que iban a conquistar. Se iban a enfrentar al mismo hombre que quería usurpar esa gloria, al enemigo. Pero ahora el mismo Dios le dice a este joven: ya te lo he ordenado. Había una orden de pasar el Jordán. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Ojo, le está advirtiendo, porque Dios sabe que en nuestra condición natural vamos a tener miedo. Mientras vivamos en este cuerpo físico tangible, vamos a tener miedo. Es natural que se tenga miedo, pero no es natural que usted lo deje perpetuar en tu espíritu. Eso sí es diferente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, y viene la promesa, te acompañará donde quiera que vayas. Estamos viendo donde Dios, a través de su palabra, nos está colocando esta característica importante para poder caminar en pos al palacio del rey. Necesito tener valentía y firmeza en lo que Dios dijo de mí. Pero para eso tengo que ser un hombre determinante en lo que yo anhelo y deseo realizar en mi vida. Y como tercera característica para caminar como valiente guerrero al palacio del rey, tengo que tener confianza. Y el versículo siguiente que estamos trabajando, el 11, dice: el tercer valiente era Sama, hijo de Agüed el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos. Otra vez, miedo. Ojo, miedo otra vez. Pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. ¿Qué hubo allí? Determinación primeramente. Hubo valentía. Pero para el resto del grupo sí hubo miedo. Sí hubo miedo desde luego, pero no para este guerrero valiente. No para este hombre de guerra. Muchas veces vas a estar rodeado de personas que tienen mucho miedo, pero tú tienes que sacar la confianza de aquel que te colocó en el lugar para batallar. Aunque muchas veces las circunstancias no van a estar a favor, confía, no cambie tu camino, no lo cambie por nada. Manténgate firme en la confianza de aquel que te llamó a un escenario de conquista, aquel que te llamó a un escenario de gobernar casa, lugares, economía, salud. Te llamó para que conquistaras, pero necesitas confiar solamente en Dios. Dice el salmista en el capítulo 23 del Salmo, versículo 4: aunque ande en valle de ¿qué? Aunque ande en valle de sombra, no temo peligro, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ojo, conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Está hablando de qué? De una confianza aún en el valle de la sombra de muerte, aún en las desesperanzas, aún en el problema, aún en la situación difícil que pueda vivir. Se nos está acabando el año 18. Estamos a escasos días o semanas. Ya no hablamos de mes, ya hablamos de días. Y para muchos, de pronto el año 18 ha sido un valle de sombra de muerte. De pronto para muchos, la cueva de Adulán sigue siendo vigente. No he podido salir, pastor, de la cueva de Adulán. Recuerde, la cueva de Adulán es transitoria para ir al palacio del rey. El valle de sombra puede estar a la orden del día hoy, faltando escasamente días para terminar el año 18. Yo tengo que aprender a cerrar los ciclos de mi vida. Y lo dije y lo sigo diciendo. Desafortunadamente la mente nosotros la volvemos tan pequeña, la volvemos tan frágil,
que cuando llegamos a un momento de esto, de finalizar un año y tener que hacer una evaluación del año para nuestra vida o para nuestra empresa, para lo que Dios nos ha colocado, miramos, y lo decía anoche en una intervención que tuve corta con el liderazgo, muchas veces cuando miramos la retrospectiva del año 18, vamos a analizar que de pronto había un 100% para lograr, pero se logró de pronto un 75 o un 80%, que es bueno. Pero no hemos vuelto tan miedosos y tan temerosos de enfrentar las situaciones que observamos en ese balance. Observamos es el 20 que no alcanzamos y dejamos de mirar con ojos visionarios el 80%, que es mucho más que el 20. Nótese que muchas veces cuando no tenemos una mente renovada en la voluntad de Dios, vamos a mirar es el punto negro que no se alcanzó para lograr la meta, que fue el 20%. Y nos enfrascamos en el punto negro que no miramos que hubo un 80%. ¿Por causa de qué? De quedarnos en la cueva de Adulán, de quedarnos con el miedo, quedarnos con el pánico escénico de que no soy capaz, no puedo, yo no lo puedo lograr. Pues déjeme decirle que si lo estás declarando, eso va a ser. Pero tu palabra tiene que ser una palabra de reino. Tiene que ser una palabra de linaje escogido, real sacerdocio. Tiene que colocarse como Dios te ha visto, como un príncipe para un palacio. No puedes seguir caminando y pensando de una forma nefasta, horrible, atrasada de pensamientos, de palabras y de acciones. Tienes que aprender a confiar en Dios. La buena batalla la da es el Señor. Y el escritor de este salmo está hablando, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ojo, él lo tiene claro. Y yo quiero que tú lo tengas claro en esta noche. ¿Qué pasa si está en un valle de sombra y de muerte? No voy a temer. Levantas el Goliat que se levante. Levantas el sistema que se levante. Levantas el mismo diablo. No. No temo porque yo soy ¿qué? Un hijo de Dios. Yo he sido marcado con sangre preciosa. Yo he sido redimido por la sangre del Cordero. ¿Por qué voy a temer? No temerá mal alguno porque tú estarás conmigo. Uy, él la tenía clara. Pero estamos en un escenario. Ay, ¿será que sí? ¿Será que yo paso? ¿Será que yo consigo el novio o la novia deseada para casarme? ¿Sí, será que sí? Y comenzamos con un miedo. Entonces, ¿usted en quién ha creído? ¿Será que puedo montar la empresa en el año 19? ¿Será que puedo montar el almacén, el negocio? ¿Será que puedo terminar los estudios? ¿Será que puedo? Pero lo dice y dice, no, yo no nací para ser empresario. No, yo no nací para caminar así de esa forma. No, yo no nací para ir a un palacio. No. Yo no soy para eso. De una se latiga. De una se lacera. Automáticamente quedas incrustado en el valle de sombra y de muerte. Siempre va a estar ahí. Pero cuando usted aprende a estar con Él y a confiar en Él, todo es posible. ¿Qué dice la palabra? Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y desafortunadamente nos hemos quedado en esa línea. Confiamos es en el hombre. Confiamos en el sistema monetario. Confiamos en el sistema de la ciudad, del municipio, del país, del departamento. Confiamos en lo que podemos tocar. Confiamos en lo que podemos ver. Recuerde que tú estás constituido de cuerpo, de alma y espíritu. Tu cuerpo un día tiene que morir aquí en la tierra. Pero dice el escritor de Eclesiastés que el espíritu regresa a su creador. Quiere decir que tu vida y mi vida tiene que estar por encima de un cuerpo natural. Quiere decir que tu vida y mi vida tiene que estar en la confianza es de aquel que nos llamó, que es nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay temor, hay desconfianza en una palabra, voy a entrar a creerle a lo que mis ojos ven. Por eso está hablando el escritor, el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y lo decía la semana pasada,
Muchas veces las esposas confían en el esposo o el esposo confía en la esposa. Y no está malo que usted confíe en su cónyuge, no está malo. Pero recuerde que por encima de su esposo y de su esposa hay alguien más grande que se llama Cristo Jesús. Y en Él es que tenemos que colocar la mirada. En Él es que tenemos que confiar. No es en el hombre, no es en el sistema. Proverbios capítulo 11, versículo 28 en la Reina Valera, por favor. Dice, el que confía en sus riquezas caerá. Ay, ay, ay. Y aquí nos pega duro porque muchas veces confiamos en lo que tenemos aquí. Confiamos en la tarjeta de crédito, confiamos en los recursos, en mi casa, en mi economía, en el negocio, en lo que produce y genera un dividendo. ¿Y qué me dice el escritor de Proverbios? El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Quiere reverdecer? No confíe en la economía, confíe en aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que es dueño del oro y de la plata, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas. Confíe en aquel que es eterno. La economía fluctúa. O dígame si el bolívar vale hoy. Hace unos años el que tenía un fuerte en el bolsillo era millonario. Hoy un fuerte no sirve para nada, para escalabrar a otro de pronto. Pero Dios está pidiendo que no confíen en el hombre, que no confíen en las riquezas, sino solamente que confiemos en Él. Pero le traigo una buena nueva. Isaías capítulo 40, versículo 31 en la NBI. ¿Qué dice la palabra de Isaías? Pero los que esperan, NBI por favor, pero los que esperan, pero los que confían, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué pasa? Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Es en Él y para Él que debemos de confiar. Cuando tú confías, Dios coloca valentía en tu firmeza. Cuando hay valentía y firmeza, Dios coloca determinación para que se cumpla la palabra de Él en ti. Pero tienes que ser una mujer y un hombre determinante, valiente y confianza en su corazón solamente en Él. Dice la palabra apostólica de Juan capítulo 16, versículo 33 en la Reina Valera. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué pasa? En el mundo vas a tener cuevas de Adulán. La vas a tener. Tengáis paz. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Si no, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió? Venció la muerte. Venció el miedo. Venció el temor. Venció el no soy capaz, no puedo. Venció todo aquello que aquellos hombres se incrustaron en aquella cueva de Adulán con un miedo y un temor y un pánico. Pero ahora el Espíritu les habla y ahora los saca de la cueva y los lleva al palacio del Rey, del soberano, del eterno, del Adonai, del hombre que estuvo ahí en esa cueva. Ahora lo saca y lo hace un valiente, un héroe de batalla. Hoy el Señor está hablando con ese frente. Hoy el Señor está hablando con esa iglesia guerrera, valiente y forzada. Yo termino diciendo estas palabras, iglesia. Los grandes valientes no se distinguen por cuánto fuertes son, sino por cuánto saben esperar y obedecer para conquistar en determinación, valentía y confianza en el Señor. Nunca evalúe a un guerrero por lo fuerte que es. Evalúelo por cuánto saben esperar y obedecer a la palabra de Dios. Estamos al frente de un momento crucial de la historia de la humanidad. Ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no está Jacob, ya no está ninguno de los apóstoles. Ahora a ti y a mí nos corresponde ser los valientes de este tiempo. Ya no están estos hombres que acabé de mencionar. Ahora es la iglesia de Cristo que está para enfilar
ese momento crucial de la historia. Tú eres el hombre, tú eres la mujer, tú eres el guerrero, tú eres el héroe que Dios quiere hoy darle vida. Pero tienes que salir de la cueva de Adulán y comenzar a caminar en pos de la victoria asegurada que da el palacio del rey. Aquel que pagó precio de muerte en la cruz del Calvario, hoy te quiere liberar de toda atadura, te quiere hoy sanar sus heridas, te quiere hoy dar libertad en la cautividad que de pronto ha tenido por los diferentes escenarios que has pasado. Hoy te quiere ser el hombre fuerte, el valiente, el guerrero, para que puedas ser generador de una visión, ser generador de conquista y ser generador de un gobierno que sé que el Señor está por darte. Pero tienes que levantarte y como dice el profeta, levántate y resplandece, porque tu día y tu hora ha llegado. Créale a Dios, que Dios es el que te hace y te forma como un valiente para lo que está determinando para este tiempo. Pero te tienes que levantar del anonimato, te tienes que levantar del no puedo, no soy capaz. El año 18 está culminando, pero Dios está viendo un escenario nuevo, de un año nuevo, para una esperanza nueva en Cristo Jesús. Coloque sobre sus pies.